¿Alguna vez te pasó de guardarte un comentario interesante solo por miedo a lo que podrían decir los demás? ¿Te pasa que te dejan de lado en un grupo, pero no por ser ni demasiado pesado ni por ser insoportable, sino simplemente por no hablar? ¿Te pasa a veces que no te escuchan, te ignoran, te excluyen, no te preguntan ni se interesan por vos? Si respondiste que sí a alguna de estas preguntas, déjame decirte que no estás solo. Simplemente sos uno más de los muchísimos humanos que sufren de este dilema tan grande llamado tímidos. Este era yo hace unos 5 años. Un pibe que siempre se quedaba callado por no saber qué decir. Un pibe que no hablaba ni siquiera con sus amigos por miedo a lo que pensaran de él. Y que como obviamente no hablaba, la gente ni siquiera se daba cuenta de que yo estaba ahí. Y así fui desde que era chiquito. Fue algo que siempre sufrí, algo que siempre me molestó y que nunca supe cómo cambiar. Odiaba, pero odiaba las situaciones sociales. Odiaba estar con gente porque no lo disfrutaba. Y no lo disfrutaba porque no me animaba a mostrarme, a participar. Y por tanto, pasaba completamente desapercibido. Y lo peor de todo es que creía que no había forma de cambiar. Que lo que era en ese momento era lo que iba a ser por el resto de mi vida. Y no podía ni siquiera dimensionar una realidad en la que yo fuera protagonista. Una realidad en la que yo estuviera contando las historias, en la que yo estuviera hablando o en la que simplemente fuera escuchado. Y déjame decirte, pequeño ser, que sí es posible. Que ese carisma con el que soñás tener, junto con esa forma tan característica de contar historias y esa habilidad de relacionarte con cualquier persona, de poder hablar con cualquiera sin importar quién sea, de forma natural y positiva, son cosas que podés hacer, de las que sos capaz. Simplemente no sabés cómo. Y no sorprende que no sepas hacerlo, porque es algo que no nos enseñan en el colegio. Nos enseñaron economía, nos enseñaron política, nos enseñaron matemáticas, pero no nos enseñan a relacionarnos con otras personas. Entonces, como yo era un desastre relacionándome con las personas, decidí que quería cambiar. Decidí que las cosas no iban a ser así por el resto de mi vida y que quería que fueran diferentes. Y por tanto, empecé a aprender y a relacionarme con las personas de otra manera, lo que me convirtió en una persona carismática, confiada, sociable y agradable. Y nada de esto hubiera sido posible si no fuera por las dos cosas más importantes que hice que cambiaron por completo mi forma de ver a las personas y de relacionarme con ellas. Por eso, en el video de hoy te voy a desvelar cuáles fueron estas dos claves para mí, para que vos también puedas ser esa persona tan carismática, sociable y agradable con la que soñás ser. Y no son cosas difíciles, son simplemente pequeñas acciones que podés ir haciendo para de a poco poder convertirte en esa persona y superar la timidez por completo. ¡Vamos! La creencia. Henry Ford dijo una vez: tanto si crees que puedes como si crees que no puedes, estás en lo cierto. Déjame decirte que todo en lo que vos pensás y crees determina tu forma de ser y las acciones que vas a realizar. Por eso, si vos te crees a vos mismo como una persona antisocial, una persona que no es capaz de relacionarse bien con los demás y que nunca va a poder ser carismática, y estás completamente convencido de eso, créeme, es exactamente lo que vas a hacer toda tu vida. Tal vez te parezca medio tonto esto, pero déjame explicártelo bien. Tus resultados actuales están determinados por las acciones que realizaste en el pasado. Estas acciones las realizaste en base a tus emociones. Estas emociones estaban determinadas por tus pensamientos, y tus pensamientos vienen gracias a que vos tenés una forma de ver el mundo, ciertos paradigmas y modelos mentales que determinan cómo te comportás y qué es lo que pensás. El primer paso para dejar de ser tímido por completo es entender que vos no sos ninguna de estas cosas. No sos tus modelos mentales, no sos tus pensamientos, no sos tus emociones y mucho menos sos tus resultados. Vos sos una conciencia, sos un ser que tiene el poder de cambiar todo esto y modificarlo a su gusto. Por lo cual, vos podés eliminar tus modelos mentales inútiles y agregar modelos mentales que te sean favorables. Que hayas sido de una manera toda la vida no significa que vayas a ser así siempre. Con un poco de fuerza de voluntad y proactividad podés empezar a hacer el cambio a partir de hoy mismo. Lo importante es que empieces desde la raíz.
Si hoy no sos la persona sociable que te gustaría ser, no intentes modificar solo tus acciones. Porque si vos te propones hablar con más gente nueva, pero en el fondo seguís creyendo que sos incapaz de hacerlo, no te va a funcionar. Va a ser imposible que lo hagas, porque no crees que sos capaz de hacerlo y por tanto no lo vas a hacer. Y entonces no vas a ser congruente con lo que dijiste, te vas a frustrar y lo vas a dejar de intentar. Te propongo entonces que a partir de hoy empieces a trabajar en tus modelos mentales, en tus creencias limitantes, que empieces a reflexionar sobre ellas y te hagas súper consciente al respecto. Tal vez las hayas desarrollado por alguna experiencia traumática en la niñez, por algo que te decían tus papás cuando eras chico. Y tenés que aceptar que si querés que las cosas sean diferentes, tenés que entender que tenés el poder. Tenés el poder de desapegarte de esa identidad antigua tuya y formar una nueva con los modelos mentales correctos. Una vez que hayas comprendido todo esto y realmente hayas entendido que sos capaz de cambiar, es hora de que pasemos a la acción. Porque no, la timidez no se supera viendo videos motivacionales, leyendo declaraciones frente al espejo y diciéndote cosas lindas a vos mismo. Resultados diferentes requieren acciones diferentes. Y es por eso que hasta que vos no empieces a hacer las cosas de una forma distinta, tu vida va a ser siempre la misma y no vas a notar ningún cambio real. Así que, let's go. Empezá a hablar con desconocidos. ¿Qué? No. ¿Cómo? No puede ser. No voy a hacer eso, no. No hay chance. Es imposible. No se puede. Es imposible, boludo. No hay chance. Escúchame. Necesito que te calmes por un momento. Que calles a los enanitos de tu cabeza que te dicen que no podés y que te animes a escucharme por un ratito. Sí, hablar con extraños es posible. Y déjame decirte que te entiendo, porque yo solía sentir exactamente lo mismo que estás pensando vos ahora. Si me daba pánico hasta hablar con mis amigos, ¿cómo era posible que yo hablara con un desconocido? ¿Cómo me iba a acercar a él? ¿Qué le iba a decir? Sé que te está sonando descabellado lo que te estoy diciendo y seguramente estés temblando de miedo. Y te juro que te entiendo porque yo también lo viví y no fue nada fácil. Pero mi mente cambió por completo cuando entendí esto. Nada es gratis en la vida. Cada vez que estás pensando en algo que es muy difícil de hacer, cada vez que algo te da muchísimo miedo y no querés animarte a hacerlo, pensá en el premio. Porque como nada es gratis en la vida, las cosas más valiosas de todas, las cosas que uno más desea, suelen tener un precio muy elevado. Pero si vos estás dispuesto a pagarlo, créeme que el resultado va a ser increíble. Ahora, si todavía estás dudando de empezar este paso, pensá en lo genial que sería ser una persona sociable, carismática, divertida y memorable. Pensá que solo tenés que esforzarte mucho unas pocas veces y una vez que ya hayas empezado a hacer esto, el resto va a ser mucho más sencillo. Tené tu motivación principal siempre a mano y sacala cuando más la necesites. Yo tampoco tenía muchas ganas de hablar con extraños en un principio. Y créanme que no era muy bueno haciéndolo tampoco. Sin embargo, de a poco me empecé a animar. Empecé a tener interacciones cortas, muy sencillas, que impulsaban mi creencia de que sí era capaz de hacerlo. Siempre empezá de a poco. No te pongas la meta de hablar con 20 personas nuevas por día, porque lo más probable es que no lo puedas hacer y te frustres. Empezá de a poquito, haciendo pequeños comentarios, preguntas o cumplidos a desconocidos. Por ejemplo, si necesitas una dirección, en vez de buscarla en Google Maps, preguntásela a alguien. Si ves a alguien que tiene algo que te llama la atención, ya sea una prenda de ropa o un accesorio, algo interesante de esa persona, resaltáselo, hacele un cumplido al respecto. Y si te parece que pasó algo bizarro, si tenés ganas de hacer un chiste o pasó cualquier cosa que te acabe de pasar por la cabeza, no tengas miedo en decírselo a la persona que tenés al lado. Algo que me ayudó muchísimo a mí fue empezar a decirle pavadas a la gente, solo por el hecho de superar la ansiedad y poder superar estas creencias limitantes. Por ejemplo, me acuerdo una vez que le hablé a un señor en la calle y le pregunté cuál era el podólogo más cercano, o me acerqué una vez a hablarle a un grupo de pibas y literalmente les pregunté dónde quedaba la comisaría. Anímate, no te tomes tan en serio vos mismo y arranca a hablar sin más vueltas. Créeme que es mucho más sencillo hacerlo con extraños, porque si realmente la cagás y quedás muy mal, que era lo que me daba miedo a mí, literalmente esa persona no la vas a volver nunca más en tu vida. Y es lo más probable que esa persona se olvide de vos dentro de 2 o 3 días. Poco a poco te vas a ir soltando.
te vas a ir sintiendo más cómodo y vas a empezar a fluir con la gente. Es más, tal vez en algún momento empieces a tener conversaciones más largas con las personas, haciendo las típicas preguntas abiertas, que son las preguntas de qué o cómo, y escuchando atentamente. Porque si crees que no sos una persona interesante, lo mejor que puedes hacer es interesarte. Porque interesarte genuinamente por los demás te va a ser súper interesante. Tené muy en cuenta lo que te voy a decir ahora. Las personas no te van a recordar por lo que les dijiste. Te van a recordar por cómo las hiciste sentir. De esta forma, de a poquito, vas a empezar a deshacerte del miedo al rechazo. Te vas a empezar a desapegar de la creencia de que no sos capaz y te vas a convertir en una persona totalmente distinta. Y sí, va a haber muchos rechazos en el camino, muchos, pero vas a ver que no es para tanto. Para esos momentos en los que el miedo al rechazo recorra por tu sangre y la creencia de que no sos capaz te empieza a comer la cabeza de vuelta, acordate de esto. ¿Cuántas veces creíste que las cosas iban a salir mal y al final no salieron tan mal como esperabas? ¿Cuántas veces dejaste ir oportunidades por esta sobrepensada que tuviste? ¿Y qué hubiera pasado si hubieras aprovechado esas oportunidades? Créeme que el no ya lo tenés si no intentás. El único fracaso es no intentar. Así que animate y empezá a hablar con extraños, porque te aseguro que no te vas a arrepentir. Con estos dos simples cambios, ya vas a notar cómo de a poco tu timidez va desapareciendo. Te vas a sentir como una persona mucho más suelta, confiada y cómoda en situaciones sociales. Y sí, hay muchísimas más cosas que podrías hacer para mejorar tus habilidades, pero con estos dos ajustes ya empezaste un camino del cual nunca te vas a ver arrepentido de empezar a transitar. Ahora, como nota final, quiero dejarte un mensaje. No te frustres si el cambio no es de la noche a la mañana. Si ves a un extraño y por algún motivo no te animás a hablarle, si te quedás afuera de una conversación o si simplemente no te animás a alzar la voz cuando tenías algo interesante para decir. Dejar la timidez es un proceso que te va a llevar muchísimo tiempo, práctica y constancia. Y puede que haya momentos en los que dudes de vos mismo, en los que sientas que no sos capaz y vuelvas a recaer en tus malos hábitos. Aún así, si vos sos constante y te comprometés a mejorar, a pesar de todos los tropiezos que haya en el camino, a la larga vas a ser la persona que querés ser. Vas a tener las relaciones que querés y los resultados que querés. Y vas a tener la vida de tus sueños. Y todo por haber decidido que, a partir de ahora, no vas a dejar nunca que tu voz quede en el olvido. Muchas gracias por haberte quedado hasta el final de este video. Hasta acá llegó todo lo que tenía para decirte hoy. Ojalá te haya sido de mucha ayuda. Y si fue así, te agradecería muchísimo que me dejaras un like, comentaras, te suscribieras o simplemente se lo compartieras a un amigo que pueda estarlo necesitando. Sin nada más que decir, soy Manuel Zelensky y nos vemos en el próximo video. Adiós.